première conférence dans le cadre du projet ARFAGRI-PUMA, qui est un projet universitaire de mobilité en agroécologie, qui est porté par AgroCampus Ouest, Institut Agro, et qui fédère 6 partenaires français, donc AgroCampus Ouest, AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro, BET AgroSup et AgroSup Dijon, et Unilassal. Et également 4 universités argentines, la faculté d'agronomie de l'Université de Buenos Aires, l'Université nationale de Rosario, l'Université nationale de Cuyo à Mendoza, l'Université nationale du Nord-Est. Ce projet a démarré en 2015, il arrive au terme de sa première phase et il a permis de financer des mobilités étudiantes et scientifiques entre les 10 partenaires. Donc pour clôturer le projet, nous avons proposé un cycle de conférences, une par mois, le deuxième mardi de chaque mois, de 14 à 15h30, et ce jusqu'au mois de décembre. Ce cycle de conférences, il a pour but de s'informer, mais aussi de susciter des envies de collaboration pédagogique et scientifique. Estimados colegas, estimados estudiantes, bienvenidos a esta primera conferencia en el marco del proyecto ARFAGRI-PUMA, proyecto de movilidad universitaria en agroecología, coordinado por AgroCampus Ouest, Institut Agro, y que reúne a 6 socios franceses, AgroCampus Ouest, Institut Agro, AgroParisTech, Bordeaux Science Agro, BET AgroSup, AgroSup Dijon y Unilassal. Y 4 universidades argentinas, facultades de agronomía de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza y de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes. Este proyecto se inició en 2015 y ahora se encuentra en el final de su primera fase. Ha permitido financiar la movilidad estudiantil y científica entre los 10 socios. Para cerrar el proyecto, se propuso un ciclo de conferencias, una por mes, el segundo martes de cada mes, de 9 a 10:30 horas Argentina, desde abril hasta diciembre. Este ciclo de conferencias pretende informar, pero también despertar deseos de colaboración educativa y científica. Un comentario, es importante que cada participante corte su micrófono para la calidad de la conferencia. Gracias. Aujourd'hui, le thème de la conférence s'intitule « La polyculture élevage à l'échelle des exploitations et des territoires pour accompagner la transition agroécologique ». Cette conférence est présentée par Gilles Brunswig, qui est professeur en zootechnie à BET AgroSup Clermont-Ferrand. Nous avons opté pour le confort d'un plus grand nombre de permettre aux intervenants de s'exprimer dans la langue de leur choix, le support de présentation idéalement en anglais. Pendant la présentation, vous disposez du chat pour réagir et poser vos questions, et à l'issue de la présentation, nous poserons vos questions à l'intervenant. Sachez que cette présentation va être également enregistrée, elle est enregistrée, et elle sera mise sur YouTube, et je vais vous mettre dans le chat le lien YouTube pour pouvoir suivre l'enregistrement. Hoy el tema de la conferencia es ganadería de policultivo a escala de explotaciones y territorios para apoyar la transición agroecológica. Dr. Gilles Brunswig, profesor de zootecnia en BET AgroSup Clermont-Ferrand. Para la comodidad de un mayor número de personas, hemos optado por permitir que los disertantes se expresen en el idioma de su elección. El material de la presentación idealmente será en inglés. Durante la presentación, los invitamos a utilizar el chat para interactuar y hacer preguntas. Al final de la presentación, formularemos sus preguntas al disertante. Esta conferencia va a ser grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube que aparecerá en el correspondiente chat. Bueno, muchas gracias y tienes tu espacio, Gilles. Muchas gracias, Patricio y Hugo, y buenos días a todos. Les voy a presentar este trabajo, que es una presentación, una síntesis de un proyecto que se organizó alrededor de la transición agroecológica estudiando explotaciones de producción mixta, agricultura mixta con cultivos y ganadería. Entonces, esto es los documentos de presentación que me comunicó Hugo y que utilicé para apoyar o para guardar como elementos.
Y voy a seguir con presentación de diapositivas en inglés, aún hablando o intentando de hablar en español. Este proyecto POET es un proyecto para pensar la policultura, la agricultura mixta y ganadería a nivel de explotaciones y de territorios. Y se desarrolló en el marco de un proyecto de tipo PSDR. Y un proyecto de este tipo es un proyecto con y para el desarrollo regional. Entonces se organizó con el soporte del Instituto de Investigación, que es el INRAE, y de las regiones involucradas. Y se compone de un equipo mixto, un grupo mixto para trabajar con personal del nivel técnico que estén al nivel de la formación de estudiante agrícola de nivel medio, al nivel de estudiante también que participan, que estén en el nivel máster o en el nivel PhD, doctorado, y también de investigadores o profesores que vienen a apoyar esto. Entonces les dejé la lista, pero no la voy a presentar. Y en la presentación de este proyecto voy a pasar una serie de proyectos, de elementos que se van a desarrollar para ilustrar cómo fueron utilizados, cómo fueron estudiados estos elementos, a cuál niveles y cómo se van completando para intentar de dar herramientas de apoyo. Entonces, el primero es el cultivo de leguminosas en forma combinada para pastoreo, que fue desarrollado en un liceo agrícola en la parte de la Drôme. Y fue un trabajo de Jean-Pierre Monteau. Y su material fue un diseño puramente experimental con 4 tipos de leguminosas, unos anuales, unos perennes, unos de combinación de alfa-alfa y una para el corteo de alfa-alfa. Y fueron una serie de experimentos en bloque con repetición y con un diseño clásico, lo vamos a decir. No voy a entrar en los detalles, no tenemos tiempo, sino que hay unos que fueron el trébol fresa, el trébol subterráneo, fueron unos que se destacaron como plantas interesantes dentro del manejo que hubieron. Y también hubo unos rendimientos algo bajos con comparación a lo que esperaban. Sin embargo, quedaron interesantes y con una capacidad de resistencia a la sequía, que fue algo interesante. De ahí sale también el interés de una combinación de variedades de alfa-alfa que permiten mantener una cobertura en el suelo, mantener una producción elevada de materia seca de 12 toneladas por hectárea y por año. Y el interés de esta mixtura es que permite resistir en el tiempo y mantener los niveles de rendimiento de un año al otro, aún con las variaciones meteorológicas. Y No escucho nada. Voy a pasar con esto. En conclusión, se parece que pudieron alcanzar de mantener en las parcelas de plantas el 50% de leguminosas en las plantas y mantener una cohabitación de 9 especies en estas pasturas mixtas. Sin embargo, ir arriba, encima de las 9 especies fue complicado porque hay unas especies desapareciendo y unas más dominantes que van a cubrir más y esto fue un problema en esto.
Unos combinación de los cuales no tengo el detalle, lo que hablan de la combinación mediterránea fue algo muy interesante en sus condiciones, entonces ilustrando así la importancia de una mixtura, de no trabajar con una sola especie, sino de trabajar con una combinación y de adaptar esta combinación, aun si fue con el apoyo de empresas. Unos interesantes entre el trébol persio y el trébol squarosum, que fueron muy interesantes en el primer año, pero que tienen problemas de resistencia en el tiempo, y unos más perennes como el trébol fresa, que se ponen como algo muy interesante, aun si el subterráneo tiene algo interesante en producción, pero que cual implantación queda un poco más difícil en el tiempo. Entonces, resultado de detalle al nivel de las plantas y del uso en una combinación de pastoreo y de cosecha para él. Otro tipo de trabajo que fue desarrollado es el trabajo de un tratamiento térmico para unas plantas de proteína en el uso para alimentar a vaca lechera, y con una revisión, no voy a hacer el detalle completo, sino que el interés es de organizar, de preparar esto directamente en la finca, a la escala de la finca, y de ver las ventajas y desventajas. Y dentro de las ventajas hay, sin entrar en lo técnico y agronómico, pero con la cuestión del trabajo, hay el problema del transporte y de la manipulación de cocinar eso, pero hay una capacidad de almacenaje que es interesante. Y el nivel económico es un poco más elevado que la importación de soya de América, pero dependiendo del precio de la soya, porque hay un sobrecosto de trabajar de la transformación de esto. Al contrario, hay ventajas, que es de poder trabajar con cultivos directamente de la finca y no entonces aumentar la autonomía de la finca, y también de ponerse en un sector sin plantas modificadas, entonces de corresponder a los requerimientos de planta con tipo label o con tipo signo de calidad que exigen unas plantas no modificadas, con resultados técnicos adecuados. No voy a entrar en detalles. Otro tipo de trabajo que hemos desarrollado es la utilización de la modelización para apoyar a la reflexión en una serie de fincas que son fincas de liceo de docencia para futuros técnicos o futuros campesinos. Y es un trabajo involucrando varias personas y varios tipos de liceos en esto. La idea es de hacer una colaboración entre investigación y entre gente de desarrollo para construir en forma combinada diferentes escenarios correspondiendo a la evolución que podría ser de la finca, y de usar estos resultados también en varias formas. Uno es para apoyar al pensar el desarrollo, la evolución de esta finca. La otra es de usar esto como soporte, como modelo de lo que se puede hacer y para reunión técnica al nivel de campesinos o de estudiantes. Y la tercera es para hacer producción de documentos científicos sobre el uso de la modelización para apoyar la transición agroecológica. Se hizo con dos liceos de la región Rhône-Alpes, uno que viene con ovinos, vacunos lecheros, cultivos y con
con abejas, y el otro que es con vacas lecheras, con frutas y con cultivos, y que ya está certificado en agricultura orgánica. La idea fue al principio de entender el sistema, entonces de tener una descripción del sistema y para percibir su coherencia y sus límites, de obtener datos técnicos y económicos para alimentar el modelo de simulación y de construir una referencia, una base para comparación, y después de ver las posibles evoluciones que podía tener el sistema utilizando el modelo para hacer la simulación. Y después de estos resultados de las simulaciones fueron presentados y comentados con los campesinos, de los dueños de estas fincas, para hacer correcciones y para adaptar el modelo y representar en forma más fidel los resultados y la finca. Y los pedidos, como decía, las metas que tenían era de la autonomía de la finca para todos, el manejo, un mejor manejo del sistema del sistema de pastoreo, una evolución hasta una agricultura orgánica por los tres que no estaban ya en este sistema, y el uso, el último, que es un error, el último es de hacer una optimización simple para tener una comparación con lo que se podría hacer en mejor forma, con una optimización del sistema simplemente, sin ponerle metas especiales. Y había otros pedidos sobre el cambio de raza o la supresión de un rebaño de carne, de vaca de carne por manejo de la finca. Dentro de esto hay el control, que es la columna a la izquierda, y después hay los diferentes escenarios que van a venir con mejoramiento o con desventajas. Y por no entrar en los detalles de las cifras, los resultados presentan que todos los escenarios, los ensayos salieron con mejores resultados que el sistema inicial de control, y que si se ponen más limitantes va a tener un resultado menos interesante. Que el uso de cultivos intermediarios fue algo muy interesante, y que una rotación del pastoreo muy rápida entre las parcelas fue algo también muy interesante. Pero que no mejoraron la eficiencia técnica, sino la parte económica. Al nivel environmental y social, hubo sobre la emisión de gas, el efecto fue menor. El precio de la producción de leche bajaron algo el precio, apoyándose esencialmente sobre los cultivos intermediarios y la rotación rápida del pastoreo. La eficiencia no fue muy, como decía, no fue muy destacante, pero puede ser un problema del coeficiente utilizado, que debe ser profundizado en otras experiencias. Y en todos hubo un aumento de trabajo debido al aumento del tamaño del rebaño y al trabajo de los intercultivos.
Por conclusión, hubo que trabajar con estos cultivos intermediarios y manejo de la rotación rápida del pastoreo, porque no era algo bien documentado en el modelo. Entonces fue algo, como decir, fue una forma de mejorar el modelo y de ver cómo, cómo aumentar cómo limitar el concentrado y cómo mejorar el uso interno de concentrado. Entonces son resultados que vienen con estas organizaciones válidos solamente en las condiciones del modelo y en las condiciones de los escenarios. No es a los resultados que se puede poner en forma general inmediatamente. Los problemas de los cultivos intermediarios es que hay una gran variabilidad y una gran diversidad, tal que se necesita fortalecer el modelo con análisis de sensibilidad. Y en la rotación rápida del pastoreo es algo que tal vez fue un poco optimista en cuanto al nivel técnico del pastoreo. Entonces se tiene que fortalecer con comparación a situaciones más reales. El modelo fue también muy interesante al nivel económico, pero tal vez limitando la producción de ganado de carne y mejorando la producción de cultivos por razones económicas de precio, tal que ahí también tiene que ver con el contexto y no solamente de tener conclusiones definitivas. Y es un trabajo que se va siguiendo y mejorando, compartiendo con los dueños de las fincas. Otro tipo de trabajo que hicimos, entonces estos trabajos que he presentado eran al nivel de la finca. Después se presentó unos trabajos al nivel del territorio y de ahí uno de los trabajos fue de ver cómo se podía pensar una complementariedad entre fincas de diferentes tipos a nivel regional y de organizar intercambios entre estas fincas. Y el intercambio ahí es de un heno de alfalfa y de ver la complementariedad entre fincas de pampas que pueden cultivar y que pueden cultivar alfalfa para heno y fincas de ganadería que están interesados por comprar un heno de calidad y así limitar el uso de grano que pueden tener. Y el problema era de definir un precio, si hay un precio que puede ser interesante tanto para producción como para la compra para las fincas. Entonces, el concepto en cual se apoya es el precio de interés y el precio de interés se define como el precio al cual un ganadero o un cultivador va a cambiar su práctica para tener interés en en cultivar este cultivo o en comprar este producto sin tener una baja de su insumo, de su resultado económico. Entonces, el precio viene con un precio suelo para que es el precio el más bajo al cual el productor lo puede producir y vender con interés, y viene como máximo, que es el precio el más alto al cual un ganadero va a tener interés en comprarlo y usarlo. Y entre los dos se van a plantear el precio real, pero se van a ver también para cubrir los costos de transacción de los servicios que puede haber por si hay una cooperativa que se encarga del intercambio y poner una margen, un precio más interesante que sea para la producción o para la compra. Entonces, esto fue la caminata que hemos utilizado, el concepto utilizado para este estudio.
De ahí las tres fincas fueron una finca de producción de leche, una finca de producción de queso y una finca de producción de cultivos. La finca de leche no tiene limitantes particulares, mientras la finca de producción de queso necesita una calidad una calidad de leche que le permite vender su leche más alto porque es para producción de un queso con denominación y tiene también unas recomendaciones, unas imposiciones de usar un heno o una alimentación local. Y entonces los tres escenarios fueron uno, el control, con las fincas pueden hacer lo que quieren, no hay intercambio de heno y funcionan sin el heno de alfalfa, mientras la finca de cultivo puede cultivar sus cultivos usuales. Después hay un intercambio de alfalfa a un precio variable y lo van a adaptar según el interés económico del mercado, tanto para producción como para compra. Y el tercer escenario fue con un contrato que permite de fijar un precio, de tener un precio asegurado tanto para compra como para la venta, pero también un volumen definido de venta que puede ser aumentado, pero que no puede ser disminuido, que permite dar confianza entre para el intercambio. Y se hizo con un contexto económico entre 2010 y 2017 y con una variación de precio del heno de 150 a 260 euros por tonelada. De ahí los resultados son adaptados a cada finca y se ve que hay un precio por alrededor 145 euros de interés para la finca de cultivos, que la finca de leche tiene interés a comprarlo hasta un precio de un poco menos de 170, mientras la finca con queso de denominación lo puede comprar hasta más de 200 euros por tonelada. Entonces, la diferencia entre los dos es lo que permite aumentar el interés de cada finca y cubrir los precios de intercambios. Y se ve que hay más variación para finca con queso de denominación y precios más elevados que con una finca de leche estandarizada. Entonces, al final, este trabajo permite de poner en evidencia que hay un interés para la finca de cultivos porque le va a mejorar su resultado económico, que hay un margen para organizar este intercambio entre estas fincas y que la finca con el queso de denominación tiene más interés en este intercambio por tener unos precios más elevados y un interés local de un heno local que le va a permitir fortalecer la imagen de su queso. Estos resultados son, sin embargo, muy dependiendo del precio, del contexto socioeconómico, del cual el precio del soya, que es algo muy utilizado y un factor importante de estos intercambios, y se puso en evidencia también el interés de un intermedio, de una cooperativa, que puede encargarse de los aspectos de logística, de coordinación y de almacenaje por si necesario, y también de apoyo técnico al cultivo de alfalfa. Y también puede tomar, como decía, absorber una parte del riesgo de intercambio, lo que viene a fortalecer este sistema. De ahí el interés de organizar unos sistemas a nivel territorial con fincas que estén complementarias en su producción y a distancia no muy alejada. El último trabajo que le voy a presentar es un trabajo que se hizo al nivel de fincas también, pero con un interés tanto
técnico como sociológico para entender los, ¿cómo decir?, los elementos en cuales los ganaderos y cultivadores se apoyan para organizar las evoluciones de su finca. Entonces, la idea fue de analizar tanto fincas que estén en un sistema de producción mixta con cultivos y ganadería, como fincas que habían terminado con este sistema y que se habían especializado en cultivos o en ganadería. Y fue de ver cómo estos finqueros estaban pensando en la sostenibilidad de su sistema, cómo lo estaban manejando con la posibilidad de la circulación de los elementos entre los cultivos y la ganadería, o sin esta posibilidad de reutilización circularidades internas, y de ver cómo la traducían en su forma de manejar esto al nivel de su finca, con o sin la posibilidad de hacer esta circulación interna. Y cómo cómo se podía traducir esto en una transición agroecológica del sistema. Entonces, el análisis fue algo un poco complicado a partir de una encuesta en finca, de hacer 3 tratamientos paralelos. Con el análisis del centro en verde fue de hacer un análisis de la forma de hablar de la sostenibilidad de su finca, lo que nos permitió hacer una tipología. En tipo naranjo fue de hacer un análisis de la motivación social que tenían en su discurso, y que fue una forma de construir arquetipos de modelos de sociabilidad. Y también fue de hacer una forma de circulación, de organizar esta circulación interna de producción, y de ver la intensidad de esta circulación interna entre rebaño y cultivos. Después se sumó esta asociación de tipos y arquetipos utilizando una forma gráfica, y después se hizo una confirmación de eso con una nueva encuesta dentro en las fincas, para que los finqueros podían apropiarse el análisis y confirmar la calidad del resultado, y después ver cómo el movimiento, la trayectoria que tenía su finca entre dónde estaban en el pasado y dónde quieren ir en el futuro. Tengo que hacer un focus, sin embargo, en la parte de sociología, que es un poco diferente, y el concepto que utilizamos fue el de modernidad, que es una forma un poco como se entendía el desarrollo al final del siglo XX, y que es una combinación de un mundo comercial con palabras de profitabilidad, de obtener beneficios, una combinación del mundo industrial con el problema de la performance técnica, la productividad, la eficiencia, la validez científica, y también de la relación a la naturaleza y a su control, con técnicas de tipo uso de fertilizantes minerales o de pastoreo, de cero pastoreo, y con esta visión de control sin cambiar este punto de vista. Entonces nos permitió hacer un gráfico de este tipo, que
que, ¿cómo decir? En la escala vertical viene la tipología de la sostenibilidad de su finca. Más está alto, más viene completa esta durabilidad. Y entre esto hubo una serie de fincas desde el nivel 1 hasta el nivel 6, viniendo entonces con la ilustración de una diferencia de percepción de sostenibilidad entre su finca, cada uno con la parte económica, pero por los más elevados con más sensibilidad a la parte ambiental y a la parte social. Después, en la parte horizontal, viene una visión de la modernidad, que donde están más modernos, al sentido que lo utilizamos, corresponde más a una agricultura industrial, y donde están menos modernos y donde vienen más con una agroecología, una inscripción agroecológica. Y dentro de esto viene un marco de unos que son muy atados a la modernidad, unos que le vienen con fuerte crítica de esto, unos que están intentando de cambiar de modelos y unos que han saliendo del modelo y que han desarrollado nuevos modelos. Y hicimos, a partir de esto, una encuesta de la situación actual que corresponde a la cruz, que son estas posiciones, y viene también después la posición inicial de la finca, o inicial 10 años, hace 10 años, y dentro de 10 años, que nos permite definir una trayectoria de la finca, y se ve que más o menos creo que hubo un intercambio de diapositivas. Esta era la diapositiva inicial que permitía presentar las diferentes fincas, la posición, y el otro viene con las trayectorias que están presentando. Sin embargo, la posición que tenemos de esto es que viene una posición ¿cómo decir? Como un marco, una organización que va que las fincas del sistema mixto están más adaptadas para salir de la modernidad, más ir a más sostenibilidad, mientras que las fincas especializadas quedan más atadas a un sistema moderno, un sistema de tipo agricultura industrial. De ahí viene que hay una variabilidad de evolución, pero hay una relación fuerte entre la motivación inicial, los valores que tiene uno y la transcripción de estos valores en el sistema, y que todos intentan de tener más sostenibilidad. Que los sistemas especializados están menos adelantados en su capacidad de transformarse para inscribirse en una transformación agroecológica, mientras los sistemas de cultivos mixtos de cultivos y producción ganadería están más adaptados a inscribirse en la transformación agroecológica, donde el modelo lo más preciso que tenemos actualmente es el modelo de agricultura orgánica. Y que el sistema tiene más ventajas para salir de la modernidad, salir de la agricultura industrial y ir hasta una agricultura de agroecológica, si tiene más circulación, más relaciones fuertes entre sus producciones de ganado y producciones de cultivos. De ahí terminó la presentación de este proyecto, y que era para presentarle un abanico de resultados que vienen a combinarse y que fueron desarrollados al nivel de artículos científicos, también como al nivel de soporte de unos videos y otros elementos que hemos propuesto.
Voy a seguir un ratito con una presentación de Betagrosup porque era un pedido de los organizadores de tener también una presentación de la escuela Betagrosup para los que se pueden interesar. Entonces es una escuela que viene con dos campus, uno en Clermont-Ferrand con la parte agronómica y uno en Lyon que viene con la parte veterinaria. Y también uno que viene por la producción de inspector de la sanidad veterinaria. La escuela de veterinario es la primera del mundo en 1761 y la escuela de agronomía es una de las más jóvenes que tenemos en Francia. Al nivel de cifras son más de 1000 estudiantes, más de 100 profesores y un poco menos de 400 personas administrativas. Hay un curso de doctor veterinarios que va hasta el nivel de interno, de residentes y de especialidades, uno de ingenieros agrónomos y uno de oficiales veterinarias. Hay también 13 cursos de máster libre que están asociados y una serie de estudiantes que están en PhD. Tenemos más o menos unos 50 que están al nivel de la escuela. La docencia veterinaria se hace en 5 años y después se puede seguir con interno. Y la de agrónomo se hace en 3 años con una especialización en último año y después la posibilidad de seguir en estudio de doctorado. Al nivel de la parte agronómica tenemos unas 6 especialidades, unas de arriba hasta abajo en producción de cultivos, en ganadería, en agricultura al nivel territorial con relación a la sanidad, al desarrollo territorial, a la invención e innovación en transformación alimenticia y en el mercado y el manejo del mercado al nivel de los productos alimentarios. No entro en el detalle, pero los tienen por si acaso y si quieren más elementos. Al nivel de la investigación tenemos 3 ejes. Uno que por la transición de los sistemas y de la alimentación al nivel, acompañando la transformación de estos sistemas en verde. En azul es un estudio sobre los riesgos de sanidad y en rojo es la promoción de la calidad de la vida y limitando los problemas al nivel del animal y del hombre. Esta investigación está organizada con 9 unidades mixtas, 3 unidades propias y 6 actividades individuales que es repartidas con otras unidades de investigación. Y tenemos unas relaciones a nivel internacional y no tuve tiempo de poner una estrella en la parte argentina, pero se puede ver perfectamente en el mapa. Tenemos unas actividades internacionales también, además de estas relaciones, con unas summer school, unas escuelas temáticas, con la capacidad de recibir estudiantes por especialidades, unos máster que vienen y que están dando en inglés y unos nuevos diplomas con cual tenemos, no debe estar actualizado porque hay uno que está con Rosario y uno con la Universidad del Litoral también. Y en cuanto a agroecología, porque el tema era este, hay 3 especialidades que vienen: producción vegetal, adaptación a la producción animal y sanidad a nivel territorial. Un máster en inglés que es sobre la calidad de la producción animal y una summer school que viene especializada en esto.
y unas unidades de producción animal, de producción de pasto y de territorio que son especializadas a este nivel agroecológica y el proyecto que acabo de presentarles. Gracias por su atención y voy a intentar de contestar a preguntas si tienen preguntas. Muchas gracias, Gilles. Merci, Gilles. Entonces, vamos a pasar un momento de discusión y preguntas. Entonces, en el chat hay poca gente que hizo preguntas. Tal vez mejor que la gente pueda tomar el micrófono para hacerlas. On va donc passer maintenant au temps de discussion et de questions. Donc, il n'y a pas eu il y a pas eu de questions en fait dans le chat. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de parler directement à travers votre microphone pour poser des questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Hay preguntas. Pendant que ça réfléchit, je vais, je vais en poser une. Mientras que... Ah, si? Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si c'était possible d'avoir la. Alors, on nous a dit qu'il y aurait l'enregistrement en lien dans le chat. Est-ce qu'il serait possible de nous envoyer la présentation et le diapo, s'il vous plaît? Pas Alors, forcément dans le chat, pas forcément dans le chat, mais à nos adresses mail. Ok. La pregunta que se hizo es acerca de la grabación de esta conferencia que no se pudo hacer en vivo con YouTube, pero está grabada y preguntan cómo acceder a la presentación después, cómo recibirlo por email. Entonces, no sé si la FAUBA puede contestar. A ver si hay un sitio, un lugar donde dejar las diapositivas, pero voy a corregir unos errores, pero para mí sí es un documento que se puede compartir, no hay problema. Del lado argentino, la gente se matriculó con su email, creo. En Francia mandamos el email a toda la gente de las escuelas, entonces no tenemos los emails de los que se conectaron, más complicado. Entonces pienso que del lado argentino se puede mandar directamente la presentación por email. No sé si me equivoco. Perdón, Patrice, ahí en el chat está el canal de YouTube donde la conferencia fue grabada y puede estar disponible con posterioridad. Es decir, Okay. en sincronía no pudo, por problemas técnicos, no pudo darse directamente, pero queda almacenada en este canal de YouTube que está en el chat. Voilà. Donc vous avez le lien dans le chat hein, et normalement vous aurez l'enregistrement a posteriori et vous pourrez récupérer pour le coup les présentations. Bueno, ahora sí hay algunas preguntas sobre el chat. Merci à vous. Ah. Alors, una pregunta en relación al rol de los consumidores sobre la transición a sistemas agroecológicos. Donc, une question sur la relation. Alors, la traduction en français, j'aurais plus de mal à la faire. En tout cas, vous pouvez la lire dans le chat, c'est la dernière question posée. Alors, Gilles, est-ce que tu peux répondre en espagnol? Voy a terminar con la presentación de compartir la pantalla para tener acceso al chat. Tal vez será más fácil. Sí. La relación... Creo que hay un doble movimiento, diría. Uno que es una gente muy interesada en tener una mejor alimentación, en tener una base histórica y territorial de su alimentación, entonces poder atar su alimentación a productores, a regiones, a sistemas, a forma de producir. Y por otra parte, y esto corresponde más o menos al nivel más con medios económicos más elevados y con educación más elevada también. Y también sigue una parte de gente por cual el interés mayor es el interés del precio, ante todo,
y entonces que no va a interesarse, por cual la cuestión, ¿cómo decir?, de agroecológica es menos en su preocupación, digamos. No sé si corresponde a... Ok. Hay otras preguntas en el chat. Uno que quiere saber a qué semillas tostadas se hace referencia para reemplazar a la torta de soja al principio. Puede ser una forma de reemplazar la torta de soya, pero es también una forma de utilizar cultivos que puede ser de colza o de un tipo de peas. Hay una variabilidad de cultivos, no solamente son soya, pero es una alternativa a la tortilla de soya importada desde América Latina, pues por unos la relación entre la deforestación del Brasil y el uso de la soya es algo fuerte. De ahí el uso de producción locales y de no importar en forma obligatoria sus cultivos es una atención o una vía de interés y de desarrollo al nivel de sistemas. Pero vienen con unos problemas técnicos de trabajo económicos y de ahí fue este ensayo al nivel de una finca. Una pregunta de Rosana Pioli. ¿Los productores franceses, tanto de sistemas modernos como los orientados a producción mixta agroecológica, reciben algún apoyo económico del Estado para sostener su actividad activa? ¿Cuánto representa respecto a la producción? Hasta, tal vez Patricio no estará de misma opinión, pero para mí no hay una incitación económica actual que permite apoyar la transición agroecológica. Hay una incitación reglamentaria, por limitantes de unos productos o para fortalecer unos mercados, pero no hay en forma oficial o en forma real un apoyo a esta transición. El apoyo va, me parece, más por la docencia. Todos los alumnos que van a ser campesinos, que están en formación, están aprendiendo estos elementos. Hay una orientación fuerte al nivel de la docencia de ingenieros también, pero no veo una organización económica, pues la herramienta mayor actual es la política común a nivel europeo, que es más al nivel del tamaño de la finca y de los cultivos clásicos, que es de una forma de desarrollar la autonomía de las fincas o la circulación y la reutilización interna de elementos. Tal vez si quieres completar, Patricio. No, está bien, estoy de acuerdo. Alors, une question de Javier Crespo sur les adventices. La question de la gestion des adventices est un problème mondial, hein. Avez-vous étudié la gestion des adventices dans la transition agroécologique? Directamente no, en este proyecto no lo hemos trabajado así, sino que en unas fincas, unos liceos que han desarrollado rotaciones más complejas. Y, por ejemplo, el hecho de introducir alfalfa en una finca, un círculo de cultivos, va con la complejidad de las rotaciones, va a limitar la producción de malezas, pero no lo va a controlar como sí, pero va a reducir el impacto reintroduciendo rotaciones más largas y más complejas con más tipo de plantas. Entonces fue una incitación indirecta, pero no directa. Ok.
Une autre question de Gabriel Viola. En Argentine, 70% des surfaces sont travaillées par des gens qui ne sont pas propriétaires de leur terrain. Comment ça se passe en France? En Francia hay los dos sistemas. Una parte de la tierra es es propiedad directa de las fincas o de la familia de la finca, y otra parte de propietarios, y el finquero alquila el terreno nomás. Tenemos un sistema un poco adicional que viene en unas zonas con poca instalación, de una municipalidad que compran el terreno y que lo van a alquilar a un finquero, pero es para mantener un uso de la tierra en zonas muy difíciles, que es algo muy excepcional. Pero es decir, viene a ser difícil para un finquero de tener su propia tierra, y en forma más generalizada alquilan por lo menos una parte de sus terrenos a otros propietarios. Ok. Una pregunta sobre leguminosas, sobre leguminosas. ¿Cuáles son los obstáculos, bloqueos para su establecimiento? Me parece que en Francia el limitante mayor es que no hay la cadena de producción. Es decir, no tenemos una cadena que produce, que transforma, que colecta, que transforma y que de redistribución. Entonces hemos perdido la organización logística entre de la cadena, y al nivel de los finqueros no tienen ni el apoyo para desarrollar esto, ni un precio de interés, ni un centro de colecta que le permite tener un medio favorable para desarrollar estos cultivos. De ahí estos ensayos que hemos hecho para ilustrar el interés de organizar un intercambio a un nivel regional, formalizando este intercambio entre fincas de producción, fincas de compras y una cooperativa intermedia que puede favorecer el intercambio y el transporte. Al nivel técnico hay otros detalles que vienen ahora, que es el problema del hielo, porque el cambio climático hace que hay un inicio de la primavera que puede venir muy temprano, que puede ir con desarrollo de leguminosas de primaveras y con riesgo de hielo tardío, como está ocurriendo estos días en Francia, y que pueden malograr la planta después. Entonces, el problema de ver cómo plantar estos leguminosas y el interés entre leguminosas de invierno y leguminosas de primavera para pasar este periodo de hielo tardío que podemos tener y que aún puede ser fuerte. Una pregunta sobre las generaciones. ¿Tienen datos si hay diferencias entre generaciones en la transición a sistemas más sustentables? Creo que sí. Creo que sí, porque es un poco lo que presentaba con el trabajo combinación técnico y sociológica, que no tuve el tiempo de presentar en forma más compleja, entonces tal vez no fue muy fácil de entenderlo, pero hay un sistema de valor que tiene uno y en cual se está apoyando para desarrollar su sistema técnico y para hacer cambios en este sistema técnico. Y aparentemente otros estudios que hicimos sobre la nueva generación se ve que son mucho más atentos y preocupados del cambio climático, de estos cambios, y que los más ancianos, de los cuales soy, están
no lo veo con la misma preocupación y la misma intensidad porque han conocido el sistema, han conocido variación y piensan que no es, se va a pasar. Entonces, parece, apoyándome en otros estudios que esto, que la preocupación del cambio y la preocupación de la agroecología va más fuerte con gente más joven. Ok, no hay más preguntas. Il n'y a pas plus de questions. Que me parece bien. ¿Sí? No sé por parte de Hugo o otros colegas, porque era la oferta era proponer una presentación para iniciar el ciclo, pero no tenía idea muy precisa de lo que se esperaba en este ciclo de presentación. Entonces, Muchas gracias, Gilles. Creo que has hecho una buena presentación, nos has mostrado resultados de varios proyectos, y bueno, el espíritu del ciclo de conferencias justamente es poner en conocimiento de las comunidades de las facultades que formamos parte de este proyecto, trabajando cada facultad en temas de agroecología. Patrice, tú después lo traduces al francés. Recordar, yo creo que se cumplió muy bien el objetivo para esta instancia. Estaba chequeando que recién ahora está funcionando el YouTube. ¿eh? Eh, y bueno, mencionar que ya tenemos una próxima fecha para seguir el ciclo, que va a ser el día 11 de mayo en los horarios ya definidos, y que vamos a difundirlo para que quede en conocimiento de todos, para los que tengan interés de seguir sumándose a este ciclo de conferencias. De mi parte, agradecerte, Gilles, de nuevo, y bueno, nos seguiremos viendo en los próximos encuentros. Merci. Donc, sí, merci en effet, Gilles, pour cette première. C'est toi qui as traîné hein, ce cycle, et ça s'est plutôt bien passé, autant techniquement que sur les discussions et les présentations scientifiques qui étaient très intéressantes. Donc en effet, le prochain séminaire aura lieu le 11 mai, de 14h à 15h30, et ils sont programmés 3 présentations. 2 présentations de l'Université nationale de Rosario sur les transitions agroécologiques et notamment les interactions avec les insectes dans les productions agricoles, et une présentation d'AgroParisTech sur la gestion des résidus de culture sous culture de colza divers, notamment comparer différentes espèces et évaluer les services écosystémiques. Entonces, anuncio también las 3 presentaciones que hará al próximo seminario. Son 2 socios del proyecto que van a presentar. Primero, la Universidad Nacional de Rosario sobre los avances en transiciones agroecológicas y los servicios ecosistémicos brindados por las interacciones con insectos en sistemas productivos agrícolas. Y una presentación de AgroParisTech en París, en Francia, sobre los residuos de cultivos bajo colza, espero que se dice así en español, el colza, y comparar varios tipos de residuos y evaluar los servicios ecosistémicos. Entonces, creo que terminamos. O no sé si alguien quiere decir algo más. Nous avons presque terminé. Est-ce que quelqu'un veut